Muy buenos días, hermanos. Tanto gusto en verles de nuevo, aunque de lejos, pero gracias a Dios que podemos hablar un poquitico. Y yo quisiera seguir con unos temas de la profecía. La última vez estábamos hablando de los pactos en las escrituras y cómo ellos afectan aún hasta hoy día nuestros entendimientos de la palabra de Dios. Es muy importante que tenemos unas ideas básicas sobre los pactos y también sobre profecías del Antiguo Testamento que todavía les falta cumplir. Entonces, hoy voy a seguir tratando el asunto de las profecías, porque estas son muy importantes también, y vamos a ver cómo podemos nosotros entender las profecías en una manera bíblica y la manera como Dios quiere que entendamos. Entonces vamos a ver algo en cuanto a lo que pasó en el tiempo de Daniel hoy, que es muy importante para nosotros, y eso empieza, claro, con los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia. La razón por los 70 años, seguro ustedes entienden algo de esto, pero Israel sufriría 70 años de cautiverio por su desobediencia y la idolatría durante el tiempo de los reyes. Ellos estaban siguiendo muy mal y Dios tuvo que castigarles por esta desobediencia que estaba siguiendo cada cuando para ellos. Jeremías 25, versículos 10 y 11, dice: y haré que desaparezca de entre vosotros la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruida y de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así, su primer castigo fue separado de su país, separado del templo, separados de la manera de acercarse a Dios, viviendo en el lugar donde había mucha idolatría horrible, para mostrarles cómo es tan malo y cómo están en contra de la bendición de Dios. Y así 70 años fue parte de ese castigo que Dios puso sobre ellos, pero no iban a dejarles allá ellos para siempre. Bueno, Isaías también profetizó mucho antes del cautiverio y hasta nombró el rey quien les iba a libertar después de los 70 años de cautiverio. Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificado y el templo serás fundado. Entonces, Isaías estaba diciendo que en cierto tiempo, después de los 70 años, claro, ellos iban a regresar a la tierra de Israel y iban a edificar de nuevo el templo que estaba destruido por Nabucodonosor, y también los muros iban a estar edificados en el tiempo de Nehemías. Así es un tiempo bastante importante para Israel, y estas profecías se cumplieron exactamente como Dios manifestaba por medio de sus profetas. Cuando regresaron a la tierra bajo Esdras, las 70 semanas de años iniciaron los tiempos llamados los tiempos de los gentiles. Lucas 21-24 habla de los tiempos de los gentiles. Ahora hay que entender bien, ellos fueron allá en Babilonia 70 años de cautiverio, pero eso es lo que están haciendo ahora en cuanto a la profecía de Daniel, es que Israel iba a sufrir 70 semanas de años. Y eso quiere decir una semana es una semana de 7, pero en esta profecía es semanas de años. Así, por cada uno de los 70 hay 7 semanas de años. Así es bastante tiempo en lo cual ellos iban a estar viviendo en el tiempo de los gentiles. En otras palabras, cuando los gentiles tenían la preeminencia, cuando ellos tenían imperios más fuertes que Israel, y Israel nunca ha tenido más un imperio tan fuerte como tenía David y Salomón.
hasta el fin de los tiempos, como vamos a ver en este estudio. Los tiempos de los gentiles están manifestados en las profecías de las 4 dinastías del sueño de Nabucodonosor. Ahora se puede ver que esa imagen es la imagen del sueño de Nabucodonosor. Él no entendía ni comprendía qué significaba esto. Y cuando los sabios ya no podían ni empezar a explicarlo, Daniel llegó ya con la respuesta porque Dios había manifestado a él y sus compañeros lo que significaba esta estatua tan magnífico con la cabeza de oro, los brazos y los hombros de plata, con la parte en medio de bronce y las piernas hechos de hierro, algo tan fuerte como hierro, y los pies, ellos tenían más bien, estaban compuestos de barro y de hierro, una mezcla que no era muy fuerte, más bien. Ahora la piedra al lado está mencionado en las escrituras también, y ese es el último reino, o más bien la última de estos grandes tiempos de dinastías, es la dinastía de Cristo por 1000 años, que va a suceder después de la gran tribulación. Y nosotros, claro, como vamos a ver, no vamos a pasar por la tribulación porque vamos a estar con Cristo reinando con él sobre la tierra, con una herencia en el cielo. Entonces el reino de Cristo está allá, y dice que esta piedra se cayó allá y dañó esa imagen totalmente, y la piedra llenó la tierra, manifestando que Cristo iba a tener una dinastía que estaba más grande que todos los demás. Daniel 2, 25, 35, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Así Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Si tenemos la primera dinastía, es Babilonia, allá esa es la cabeza de oro, y eso fue la primera parte, siguiendo media Persia, y eso está los brazos de plata, y siguiendo eso es Alejandro el Magno, que estaba empezando de Grecia y conquistaba todo el mundo en aquel tiempo, hasta la India. Y luego el último, Roma, allá. Roma es ese que es tan fuerte, de hierro, y estaba muy organizado, y eso estaba manejando su poder por muchos años, muchos centenares de años allá, hasta que Cristo vino. Y después de la muerte de Cristo empezaba la iglesia, y eso no está manifestado en esa imagen, pero sabemos que está entre Roma y lo que se ve abajo, el hombre del pecado que va a levantarse en la tribulación para tratar de hacer un imperio, de conquistar todo el mundo y dirigir todo en el mundo. Él es de Satanás más bien, y Satanás siempre quiere imitar las cosas de Dios. Y como Dios tiene un plan de un imperio de 1000 años para Cristo, Satanás va a tratar de hacer un imperio para tomar todo el mundo, pero eso habrá cuando él está suelto y la iglesia no está allá, porque está en gloria. El Espíritu Santo no va a estar entre las personas en la tierra, aunque él podría venir y hacer cosas grandes durante el milenio, pero él no va a tener el mismo poder en la misma manera como la iglesia hoy, que es un testimonio para la verdad y es como un freno a las malas cosas que están pasando en el mundo. Pero entonces, después de esa gran tribulación, entonces Cristo viene para establecer su reino sobre toda la tierra. Ahora vamos mirando las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24, 25 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se nota que está hablando ahora de semanas y cada vez que menciona semanas es un grupo de 7. Así vamos a ver cómo eso va a suceder. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora hay mucha cosa ya y tal vez suena como un poquito difícil de entender y yo puedo comprender eso, pero hay que dividir estos grupos de 70 para comprender exactamente lo que está diciendo. Entonces hay 3 grupos de 7 hasta la terminación de las 70 semanas. Una profecía de 70 semanas fue profetizado por Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Los 3 grupos empezaron con el decreto de Ciro, Isaías 44:26 y versículo 28. Dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificado y el templo serás fundado. Entonces se nota que la profecía es que no solamente van a regresar Israel a su tierra, sino más bien Jerusalén va a estar reedificado y el templo va a estar reconstruido para que ellos podrían seguir con las diferentes actividades de los decretos que vino por Moisés, cumpliendo los sacrificios y cosas así hasta la venida de Cristo. Bueno, el primer grupo, 7 semanas. Dice desde el decreto de Ciro hasta la terminación de la construcción del templo en el tiempo de Esdras y la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías, 7 por 7, ¿no? Entonces, 7 semanas de 7 años, 7 por 7 son 49 años. Entonces, ese es el tiempo que cuesta para terminar la construcción del templo y además los muros de Jerusalén. Esdras 1, versículos 1 y 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Así eso fue reconocido por el rey y envió el grupo de judíos para ir y regresar y reestablecer las cosas en Jerusalén. El grupo 2 ahora, desde el fin de los primeros 7 años, en otras palabras, después de terminar la construcción del templo y los muros, dice, siguen 62 semanas, más bien 62 por 7, son 434 años, hasta la cruz cuando el Mesías es rechazado y crucificado. Hay versículos que muestran eso claramente. Dice en Daniel 9:26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Fíjese, una profecía tantos años antes que está profetizando que el Señor Jesucristo iba a ser matado y eso se cumplió exactamente como él estaba profetizando. Ahora Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión,
da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollillo, hijo de asna. Entonces, el Señor Jesucristo, como sabemos, él llegó a Jerusalén para ser reconocido como el rey de Israel. Pero ¿qué pasó? En esta misma semana lo rechazaron a Cristo los fariseos y los sacerdotes y toda esa gente dijeron, no queremos ese hombre sobre nosotros. Así el rey fue rechazado conforme a las profecías y él entonces en este momento empezaba por medio de sus discípulos la iglesia que ha seguido en su lugar desde luego y todavía hoy en día está creciendo y manifestándose en todas partes del mundo. Así la palabra de Dios es muy firme, muy correcto, muy bueno. Pero mirando esto, notamos que los primeros 7 semanas, igual a 49 años, y los 62 semanas, igual a 434 semanas, tiene un total de 483 y le falta allá una semana, o otras palabras, 7 años. La última semana de 7 años le falta la tribulación. Hay 7 años de tribulación que está profetizado sobre la tierra. Y entonces, gracias a Dios, nosotros en la iglesia no vamos a participar en la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor viene para llevarnos a nosotros antes de eso, como vamos a ver. Mire, aquí hay una pequeña mapa de las cosas para comprender un poquito la situación de los años, las 70 semanas de Daniel. Son 70 periodos de 7 semanas cada uno. Entonces, las 69 semanas de Daniel, los primeros 7 son 49 hasta la reconstrucción de Jerusalén. Y después de esto, hasta Cristo, las 62 semanas son 434 años hasta el Mesías, el príncipe. Versículos ya, Daniel 9, 23, 26, Zacarías 9, 9, Mateo 24, 1 al 44. Y durante el tiempo que siga, la iglesia está en formación. Eso es una dispensación de gracia y el tiempo de la iglesia. La iglesia fue el secreto para Daniel. Él no entendía ni recibió instrucciones sobre la iglesia. Entonces, podemos ver que la iglesia en realidad estaba empezando y el templo fue destruido de nuevo en el año 70 después de Cristo. Así podemos decir, bueno, este número 70 es muy fuerte en la Biblia, pero todo tiene su sentido. Ahora, mire, la parte a la derecha se nota la semana 70 de Daniel o la tribulación. Y eso está dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Y leyendo en Apocalipsis se puede ver cómo eso va sucediendo. Se puede ver las diferentes profecías sobre los tiempos y los días que están envueltos en todo eso. Y en la mitad de la tribulación sabemos que el desolador va a meterse allá en el templo y proclamar a la gente que yo soy Dios, yo soy su Mesías, yo he venido para reinar. Y entonces va a empezar una persecución en contra de los que no están listos a doblarse la rodilla al hombre de pecado que se ha levantado, que es más bien una parte de ese reconstrucción de ese mundo. Vamos a ver un mundo nuevo que están todavía hablando de esto, un nuevo que están reconstruyendo para que sea diferente y sobre todo sin Dios y sin Cristo y sin las cosas que son de la buena formación cristiana. Y ya estamos en tiempos cuando están hablando de eso, un nuevo mundial, nuevo mundo. Y eso va a ser tiempos terribles para muchas personas, muchas persecuciones,
en contra de los cristianos. El peligro que los profetas no conocieron ni entendieron fue el tiempo de la iglesia. No comprendieron la muerte del Mesías, a pesar de las escrituras que tenían, como Isaías 53 y muchos otros tipos de sombras en el Antiguo Testamento. Así podemos ver que eso sí es algo que ni podían contemplar ni pensar. 1 Pedro 1, en el Nuevo Testamento, versículos 11 y 12, está hablando de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ahora eso sea en Pedro, para nosotros, la iglesia, diciendo que la iglesia es algo para nosotros, no era para Israel. Somos dos grupos totalmente distintos. La nación de Israel va a tener sus bendiciones eventualmente, pero no van a ser la iglesia, y la iglesia no va a ser nada de Israel, aunque a raza de Abraham, nosotros tenemos los profetas, tenemos las escrituras, tenemos las profecías y tenemos el Mesías, un judío, el Señor Jesucristo. Y así por medio de él y por medio de todo eso, vamos formando la iglesia que va a durar no en la tierra, sino en el cielo con Cristo, porque la iglesia es la esposa del Cordero y vamos a reinar con él para siempre. Así la iglesia está en formación desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los creyentes y formaron por primera vez un solo cuerpo, y ha seguido desde luego hasta hoy día. Siempre fue en los concilios de Dios que habría una iglesia, una esposa preparada para el Cordero. El arrebatamiento viene para no sufrir la iglesia durante la tribulación, que es el año 70, que es la parte de sufrimientos. Y aquí hay una pequeña dibujo que alguien ha hecho. Yo he arreglado un poquito eso. En la primera parte se ve en el lado izquierdo los profetas del Antiguo Testamento. Ellos tenían vistas de Calvario hasta Isaías 53, por ejemplo, el Cordero que fue latigado y sufriendo por nosotros, y todo eso ellos tenían en mente, pero después de eso ellos no tenían ideas de la iglesia, que fue un misterio para los profetas. Y es como estaba en un valle, mientras lo que está en la montaña fueron las cosas reveladas a ellos. Y se nota después de ese tiempo de la iglesia, es el tiempo de la tribulación, y se nota a Satanás tomando su anticristo y dándole poder allá durante la tribulación, pero él va a ser derrotado al fin de todo, y entonces nosotros regresamos con Cristo para participar en el milenio, pero no como participantes de la tierra, sino como un pueblo celestial reinando con Cristo sobre la tierra. Israel va a tener la tierra, y fin después de los 1000 años. Habrá muchas otras cosas pasando que no vamos a entrar en eso ahora, pero van a haber una nueva tierra y nuevos cielos. Entonces nosotros vamos a heredar los cielos. Somos un pueblo del cielo, mientras los descendientes de Abraham y los que han sido salvados por medio de Israel en el tiempo de Israel, y los que van a oír la predicación de los 144, que el Mesías viene, el evangelio más bien del reino que viene, y que el Mesías que viene para reinar, muchos van a convertirse no para ser parte de la iglesia, sino para entrar en el milenio como una parte con Israel. Qué precioso entonces que Dios ha dado provisión para todo el mundo en estas cosas. Así la iglesia no pasará por la tribulación. Es muy importante eso. Apocalipsis 3, versículo 10 dice:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, tal vez como ustedes saben, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis están tratando de varias iglesias que estaban en existencia en el tiempo del apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis bajo la mano de Dios. Pero cada iglesia tenía diferentes atributos y distintivos, y es interesante que cada uno, en cierto sentido, tiene características de las diferentes épocas de la iglesia, empezando con Éfeso, que fue el primero que perdió su primer amor, etcétera, y otros que sufrieron, otros que estaban mezclados con la iglesia, otros que estaban allá metidos en una religión que estaba vacía, con uno como Jezabel, que estaba llevando a la gente a las maldades y casi la idolatría. Ya sabemos quiénes son estos. Pero hay una iglesia ya, Filadelfia, que es una iglesia que estaba guardando la palabra de Dios. Dice, te guardaré de la hora de la prueba. No dice durante la hora de la prueba, hablando de la tribulación, pero Dios va a guardarnos de este tiempo, porque va a venir para quitarnos de la tierra, para estar con Él antes de eso. Después de las 7 iglesias figuradas en Apocalipsis 2 y 3, que son figuras históricas también del tiempo de la iglesia, dice en capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, después de esto, ¿después de qué? Después de ese tiempo de la iglesia en formación, dice, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Después de qué? Después del tiempo de la iglesia, el tiempo que va a suceder en el cielo, el tribunal de juicio de Cristo, donde las ganancias van a ser, los premios van a ser repartidos, y nosotros en capítulo 5 ya adorando a Cristo con los ancianos allá, y también los sellos van abriendo sobre los diferentes castigos que van cayendo sobre la tierra durante la tribulación. Así, vamos hasta allá, sube acá, y Dios está para mostrarnos las cosas que van a suceder después del tiempo de la iglesia. Así tenemos mucho para gozar. La semana 70, los 7 años de tribulación son para Israel y todos los habitantes de la tierra, porque por medio de Israel, Dios tenía la idea que Él iba a traer a la gente con Israel viviendo como hubieran debido vivir, para que la gente dice, hay un solo Dios en el mundo. Había tiempos cuando algunos reyes podrían reconocer, hay un solo Dios, hay que adorarle. Los 3 amigos de Daniel saliendo del fuego, eso, y el rey diciendo, no hay otro Dios como ese Dios. Y así, eso fue el propósito de Israel, de dar la oportunidad para todo el mundo, conforme a las promesas a Abraham. Para todas las naciones del mundo serían bendecidos por medio de la descendencia de Abraham. Y estaba siempre mirando la venida de Cristo. Pero entonces el mundo no ha querido, y Israel tampoco han sido un testimonio para eso. Es la parte final del castigo de los 70 años de semanas sobre Israel por su desobediencia y la idolatría. Daniel 9:24 dice, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Así, él que va a reinar en el mundo después de la tribulación y en el milenio, va a ser un reino de justicia y de bendición y paz. No habrá oportunidad de ser salvo o parte de la iglesia después de la venida de Cristo para su iglesia. La iglesia se acaba cuando Cristo dice, sube acá,
y Él viene para nosotros para encontrarnos en las nubes, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Él va a encontrarnos en el cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado, estamos salvos en ese tiempo, vamos a estar con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento de la iglesia cuando vamos para estar con Cristo. Segundo Tesalonicenses 1, versículos 7 a 9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de externa perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora es en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, estaba hablando de la manifestación de Cristo cuando Él regresa a la tierra para establecer su reino al fin del milenio. Y nosotros vamos regresando con Él en ese momento para reinar. Pero todos los que están allá que nunca han aceptado a Cristo en este tiempo, ni han arrepentido de sus vidas al oír el evangelio del reino. Y claro, dice claramente en capítulo 2 de Tesalonicenses, aún las personas en esa época que han oído el evangelio, pero lo han rechazado, ellos van a ganar, van a creer el engaño del anticristo y no van a ser poder, no va a ser ellos no pueden ser salvos. Han perdido la oportunidad. Segundo Tesalonicenses 2, 6 a 12 dice, ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeran la verdad. Así es un buen mensaje del Evangelio hoy. Si usted nunca ha recibido a Cristo, ha oído muchas veces el Evangelio, pero si Cristo viene esta noche y no han hecho esa gran decisión de recibir a Cristo en su vida, ya está perdido. Y si Cristo viene, ya va a quedar y va a creer toda la mentira de ese que está en el mundo hoy día, llevando tantas mentiras, llevando tantas enseñanzas, preparando el mundo para ese anticristo que viene y esa bestia, ese hombre de pecado que viene para establecer un reino allá durante el tiempo de la tribulación. Si prepárense, debe aceptar a Cristo ahora mientras puede. Así la imagen de Nabucodonosor y sus reinos están allá. Vamos a pensar, ¿qué va a hacer usted con Cristo? ¿Va a negarle ahora o va a aceptarle? Si no acepta a Cristo y Él viene, ya está perdido. Y no haya oportunidad ni para la salvación, para el cielo, ni tampoco para el milenio. Con varios que nunca han oído el mensaje del evangelio, van creyendo durante ese tiempo, pero ellos van a entrar en el reino en la tierra. Ellos van a tener una parte con Israel en aquel tiempo. Así, amigos, tiempo de recibir a Cristo es ahora. Ponga su fe en Él. Él es el único que puede dar la salvación. Él es el único que puede traer paz en su corazón. Si es tiempo para ahora arrepentirse y poner su vida en las manos del Señor. Y para nosotros los creyentes, gracias a Dios por las profecías que son tan grandes y tan
vívidos, podemos decir, porque ya están hablando exactamente de las épocas en las cuales estamos viviendo ahora. Que el Señor les bendiga, que siga fuertemente en los pasos del Señor. Amén.